Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Andrés, hablar sobre una Argentina que es dependiente y subdesarrollada, ¿puede ser un tema tabú? Mira, trató de ser un tema tabú, digamos, en los 90, digamos, estas discusiones las intentaron hacer desaparecer, ¿no? Como que era cuestión del pasado, que si uno desregulaba la economía en general, se abría los mercados, iban a llegar las inversiones y se iba a equiparar, digamos, la situación de todos los países, porque iban a venir las inversiones a lo que se llamaba mercados emergentes en ese momento, y esto iba a generar el equivalente, no se decía con estas palabras, pero no el desarrollo de los países subdesarrollados, y que el problema eran las excesivas regulaciones, el excesivo peso del Estado, ¿no? Ahora, en realidad, digamos, ninguno de los problemas del subdesarrollo y la dependencia fueron superados, si uno lo analiza. Es más, fueron la mayoría agravados, digamos, ¿no? Por esta, digamos, si antes la Argentina tenía una dependencia productiva y comercial, ahora podemos hablar también de una dependencia financiera muy fuerte, que, bueno, no es tan difícil de explicar en este contexto en el que estamos, digamos, ¿no? Cuando un programa económico es casi dictado por una institución, un organismo extraestatal, digamos, ¿no? Que está por fuera del territorio de la nación, como un organismo multilateral como el FMI, o donde un gobierno que se supone, digamos, que está en un estado soberano, tiene que ir a preguntarle, digamos, ¿no? Al Fondo Monetario Internacional si puede hacer o modificar tal cuestión o no, y si es aprobado o no. Entonces digo, me parece que ahí queda bastante gráfico la dependencia, aunque no se reduce solo a eso. Pero uno puede encontrar distintos grados de dependencia y claramente, digamos, por ejemplo, durante los años 2000, durante los gobiernos kirchneristas, la economía, la Argentina encontró mayores grados de autonomía sin lograr sin lograr ser una economía desarrollada, ni tampoco romper con los lazos de dependencia, pero sí en ciertos aspectos, sobre todo en el financiero, logró bastante más autonomía para aplicar determinadas políticas. En otros contextos, como este o en los 90, la autonomía casi se reduce a casi cero, digamos. Entonces, en ese sentido, digamos, la dependencia es mucho mayor y el subdesarrollo está claro, digo, ¿no? Me parece que no. La Argentina viene de hace 40, 45 años con una economía con idas y venidas, ¿no? Pero con un crecimiento muy bajo, con un ingreso per cápita que no aumenta, mientras que otras economías han crecido muchísimo, ¿no? Y un salario, sobre todo eso me parece que es la variedad central, un salario que ha perdido en las sucesivas crisis y las sucesivas olas notable poder de compra y que nunca si bien ha tenido recuperaciones parciales, nunca ha recuperado el nivel que tenía previo de la dictadura. Entonces, claramente, y un aparato, agrego, ¿no? Un aparato productivo, industrial, muchísimo más desarticulado, mucho menos integrado, una economía mucho más primarizada, que depende mucho más de sus producciones primarias que durante la etapa sustitutiva. Entonces, es una economía, yo diría, no solo que tienen vigencia, sino que se han reforzado rasgos del subdesarrollo y la dependencia en los últimos años, más allá de momentos en los cuales haya habido un poco más de crecimiento de la industria, como entre 2003 y 2011, y momentos de mayor autonomía, pero que hoy vemos, digamos, no han logrado revertir la tendencia a largo plazo de la Argentina, que es hacia la desindustrialización, una mayor precarización y un mayor subdesarrollo. ¿Y en qué consistió esta cierta autonomía de la cual hablas de lo que es el periodo post-convertibilidad o el periodo kirchnerista? Y el otro aspecto que te quería preguntar es si crecimiento significa necesariamente desarrollo, digamos, en ese periodo, que ustedes hacen una comparación también con el periodo de sustitución de importaciones, ¿verdad? Sí. O la segunda etapa de ese periodo, ¿no? Sí. Mira, autonomía sobre todo respecto a la dependencia financiera. Ahí se ve muy claro porque, bueno, primero por el default de la deuda, digamos, la cesación de pagos que fue forzoso, digamos, no podías acudir a los mercados financieros aunque quisieras, ¿no? Y después la reestructuración, la renegociación y reestructuración de la deuda, sumado a que fue un periodo en un contexto internacional muy favorable, en donde, bueno, los precios de las materias primas y de los parte de los bienes que exporta la Argentina eran altos, y eso permitía tener
lo que nosotros llamamos una holgura externa, es decir, un superávit comercial muy importante que hacía que, lo contrario a lo que decía yo antes, ¿no? Que no necesitabas, ¿sí? No tenías restricción externa en ese momento. Entonces no necesitabas endeudarte o acudir a los mercados financieros para financiar una falta de dólares, porque los dólares que necesitabas para importar, para remitir utilidades, digamos, ¿no? O también hasta ciertos años para financiar la fuga de capitales, venían de ese superávit comercial, que después fue desapareciendo. A partir de 2012 se fue achicando, en 2015 ya tenemos déficit comercial y se fueron agudizando otras tendencias. Aumentó mucho la fuga de capitales y también, bueno, ahí está la cuestión, una de las cuestiones clave fue la cuestión energética, ¿no? La baja o la merma en la producción de energía y el aumento de la demanda, que hizo que la Argentina pase de ser exportadora neta de energía a importadora neta. Entonces, ahí cambiaron las condiciones, pero mientras tuviste esa holgura externa, ¿sí? No tuviste esta dependencia, esta necesidad de atraer capitales o de endeudarte en el exterior, y eso te da más margen, digamos, para vos decidir qué hacer con tus recursos. La segunda parte de la pregunta era... No, te preguntaba si el crecimiento, mejor dicho, el desarrollo va a mano de crecimiento, si es lo mismo o no, para distinguir esos dos aspectos, ¿no? Bueno, claramente no, digamos, hay distintas diferencias, pero la preocupación por el desarrollo es una preocupación, hoy dirían sesentista, digamos, porque después con la hegemonía neoliberal desaparece la preocupación por el desarrollo y pasa el eje a estar en el crecimiento, digamos, ¿no? Cómo garantizar el crecimiento de las economías, sobre todo en América Latina, después de una década de los 80, donde se caracterizó como la década perdida, ¿no? De estancamiento. Pero no es lo mismo, porque puede haber crecimiento sin desarrollo. Y de hecho es lo que ha sucedido en buena parte de la historia argentina. Digamos. Y hasta uno podría, y entiendo que ahí apunta tu pregunta, hablar de un importante crecimiento de la economía, ¿no? Durante los ciclos kirchneristas, pero no equivalente en términos de desarrollo, porque es cierto que la economía creció mucho, es cierto que la industria hasta 2011 se recupera, pero básicamente es esa misma estructura productiva y estructura industrial heredada del neoliberalismo, digamos, ¿no? Ahí no hubo, en términos generales, cambios significativos, sino que es esa estructura que heredaste, que estaba muy golpeada y sobre todo por la crisis, que se recupera. Pero no hay un cambio ahí en términos de que la Argentina no se inserta, siguió vendiendo básicamente lo que se llama commodities, digamos, ¿no? Alimentos al mundo, salvo, bueno, y autos, digamos, como vendía antes en Brasil, pero no hubo un cambio en esa estructura, digamos, no una transformación que permita generar un proceso virtuoso a largo plazo de crecimiento, sino que, bueno, justamente cuando empezó a agotarse las condiciones que permitieron ese crecimiento alto que tuvo la economía argentina, que tienen que ver con, bueno, dijimos, ¿no? La reestructuración de la deuda, pero también la amplia capacidad ociosa que había quedado después de la crisis de la convertibilidad, salarios que habían caído notablemente y en dólares más, ¿no? Y los precios altos de las materias primas, bueno, esas variables empezaron a, digamos, mermar o crujir en distintos momentos, y ahí ese ciclo de crecimiento no se pudo sostener porque no hubo lo que nosotros llamamos un cambio estructural, digamos, en la economía argentina. Es decir, no se generó un proceso de desarrollo sustentable en el tiempo. Obviamente que ese crecimiento, en ese caso, permitió la mejora en las condiciones de vida de muchísima gente, de amplias mayorías, pero, como decimos, no generó un cambio en la estructura económica de Argentina. ¿Podemos decir entonces que esa dependencia de Argentina con respecto al dólar es una expresión en el plano monetario de nuestra dependencia en el plano más estructural, económico? Claro, efectivamente, digamos. Hay dos cuestiones, o sea, tenés una dependencia que tiene que ver con, bueno, una economía argentina que es mayormente competitiva en los sectores primarios, digamos, o vinculados a recursos naturales, procesamiento de recursos naturales, y es deficitaria en todo lo que tiene que ver con, bueno, sobre todo con productos de mayor contenido tecnológico. Entonces ahí tenés una diferencia, una dependencia productiva y una brecha de productividad muy importante en los sectores más dinámicos, más de punta. Y después tenés la dependencia financiera, ¿no? Que tiene que ver con la debilidad como decíamos, de la moneda argentina y la dependencia
del dólar en términos financieros. Entonces tenés una doble brecha de dependencia, de la cual es, digamos, muy difícil salir porque lo que sucede en la Argentina es que vas en general de crisis en crisis. Entonces el objetivo siempre es como tratar de estabilizar la cuestión, pero los planes de desarrollo, podríamos decir, siempre terminan quedando relegados y creo que es la condición por la cual volvemos a caer nuevamente en una y otra crisis. ¿Y qué es lo que pasó bajo el gobierno de Macri, bajo el gobierno de Cambiemos? Bueno, básicamente lo que pasó desde mi punto de vista es que había ciertas tendencias, podríamos decir, negativas que venía mostrando la economía argentina desde 2012 sobre todo, y el gobierno de Macri lo que hizo fue profundizarlas notablemente, digamos, ¿no? Si vos tenías un problema de dólares, de restricción externa, lo que hizo, que era evidente, digamos, y por eso el llamado cepo, digamos, ¿no? Los controles cambiarios. Lo que hizo el gobierno de Macri, en lugar de tratar de solucionarlo por vías genuinas, es de alguna manera abrir todos los canales, suponiendo que eso iba a llenar de inversiones a la Argentina, y en realidad esa desregulación que hizo lo que generó es que te agravó notablemente la dependencia, porque al eliminar las restricciones al eliminar el cepo, eliminar las restricciones a los movimientos de capitales, requisitos que tenían que darse las inversiones, lo que se llama inversiones de cartera, ¿no? Un tiempo mínimo, terminar con la obligatoriedad de los exportadores de liquidar las exportaciones. No solo terminó el cepo, sino que eliminó los límites que había para la compra de dólares, inclusive previos al cepo, que eran hasta 2 millones de dólares mensuales. Abrió las importaciones, mucho más. Todo eso lo que hizo, ¿sí? Suponiendo que iban a ingresar más dólares de los que salían, fue lo contrario, digamos, ¿no? Agravó todos los problemas de falta de divisas, porque se te fueron más por importaciones, tuviste un déficit comercial récord en 2017, la fuga de capitales se volvió a disparar a niveles récord también históricos, y a todo esto ¿cómo fue compensado? Con endeudamiento externo. Ahora, el endeudamiento te empezó a agravar, como decía yo, la propia falta de dólares, porque vos tenés que devolver o pagar empezar a pagar ese endeudamiento, y entonces eso depende hizo depender, ¿no?, al gobierno de un acceso, digamos, constante a los mercados financieros, que es lo que se cortó a principios de 2018. Y ahí el único prestamista que le quedó para sostener la cuestión era el FMI, y ahora ya ni siquiera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, el camino fuerte hacia el ajuste, nos condujo hacia donde estamos hoy. Y al final el gobierno de Macri termina de alguna manera revirtiendo buena parte o alguna de las medidas que había tomado, contra su voluntad, por supuesto, ¿no? Los límites para comprar dólares, o bien tratando de obligar a los exportadores a que liquiden. Pero bueno, nada de eso tampoco es ningún tipo de transformación estructural, sino es tratar de alguna manera de que no vuelvan a haber nuevas corridas cambiarias, que no está para nada garantizado que no sea así. Ahora, Andrés, estas pujas entre distintos sectores de las clases dominantes, que a veces pueden ser más o menos fuertes, depende del momento histórico alrededor del tipo de cambio, de a qué precio tiene que cotizar el dólar y demás, ¿no terminan siendo pujas un poco cortas de vista, un poco miope, teniendo en cuenta, una economía tan globalizada, ¿verdad? En un momento, donde también el paradigma neoliberal está puesto en cuestión, ¿no? Empieza a estar puesto en cuestión más seriamente, ¿no? Sí, a ver, en general, digamos, las distintas fracciones del empresariado siempre demandan, digamos, ¿no? Son demandas, o han sido demandas más bien cortoplacistas, o puestas en sus intereses más inmediatos. En general uno no ve, digamos, en los últimos, y más también, pero por lo menos en los últimos 30 o 40 años, proyectos de largo plazo que no sean digamos, insertarse de esta manera en el mercado mundial a partir de la provisión de recursos naturales y sus derivados, y en el sector financiero. En ese sentido, digo, ha habido pujas, pero que se han limitado a eso, por ejemplo, como lo vimos al tipo de cambio, como lo vimos en 2001, ¿no?
aquellos que estaban a favor de salir de la convertibilidad devaluando, o aquellos que querían mantenerse en la convertibilidad, o en el extremo, algunos sectores, dolarizar la economía, ¿no? Que en realidad ninguno de las dos cuestiones resuelve los problemas estructurales de la economía argentina, y esto tiene que ver con que de alguna manera uno no encuentra un proyecto de la burguesía argentina digamos, ¿no? de desarrollo a largo plazo. Hay, digamos, es una economía bastante extranjerizada en donde digamos, el capital local no es que no tenga conflictos, pero se ha asociado ese proyecto con el capital extranjero porque no compite en general con el capital extranjero. Se han dividido las tareas y ahí no hay, digamos, grandes conflictos, y tenemos un Estado, digamos, que no, como dicen, bueno, algunos analistas, no tiene o tiene una baja autonomía relativa, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido se terminan moviendo al vaivén de, bueno, para dónde va el péndulo de acuerdo a las distintas demandas de las distintas fracciones de la clase dominante, obviamente teniendo en cuenta las demandas también, tiene que tener en cuenta también las demandas de las clases populares, digamos. Pero uno no ve proyectos digamos, un modelo de largo plazo que no sea este modelo que digo yo, más vinculado a los recursos naturales, sino mucho más, que es un modelo, salvando la distancia, similar al que existía durante la etapa agroexportadora, pero al cual le sobran más o menos 20 millones de argentinos, digamos. Entonces ahí está el problema digamos, de la viabilidad y la legitimidad política de un proyecto de esa naturaleza. Y en esta puja entre sectores empresariales por el tipo de cambio, ¿qué parte le toca a los sectores populares?